una delegación de Junta Fallera de Sagunto visitó la pasada semana la ciudad italiana de Cecina, ciudad hermanada con la capital del Can de Morvedre. La comitiva saguntina estuvo encabezada por las falleras mayores del año 2009, Ángeles Alós y Ana Palacios, en el que es uno de sus últimos actos como máximas representantes del mundo fallero morvedrino. Junto a las máximas representantes, el presidente de Junta, Nino López, y el vicepresidente de Asuntos Institucionales, Rafa Burgos, tampoco quisieron perderse este viaje. En cuanto a comisiones falleras, este año la suerte recayó en el Palleter, San Francesc y Doctor Palos, que estuvieron representadas por sus presidentes, completando así la delegación oficial de Sagunto. Comune nei colori rosso e blu, seguito dal vessillo dell'Associazione Targa Cecina, accompagnato dal vessillo della Giunta Fallera di Sagunto. Presenti in sfilata tutti i paesi gemellati, il comune di Selle-Nobre, il comune di Ghircin e il comune di Sagunto, il nostro sindaco Stefano Benedetti, la Falliera Maior e la Falliera Maior Infantile, la nostra miss Serena Pannocchi e il nostro mister Alessio Nicolai. Presenza speciale oggi il console onorario della Giunta Falliera Roberto Bartoli, nonché l'oste delle chiacchiere. Diamo anche il benvenuto alla nostra banda cittadina, la banda filarmonica Mascagni, che è con noi ormai da numerosi anni della manifestazione. Presente la giuria di qualità, il cui voto, dimostrato in maniera palese con alzata di palette, decreterà il vincitore come carro, pittura, coreografie, sfilata e costumi. Ve li vado a presentare partendo dai costumi con la signora Rosaria Dolce, modellista, la signora Paola Benedetti. La comitiva partió a la ciudad de La Toscana el pasado sábado 4 de septiembre y volvió a tierras saguntinas este mismo lunes. En estos 10 intensos días de hermanamiento con los chechineses, los falleros pudieron visitar algunas localidades italianas importantes, como Pisa, Florencia, Volterra o San Gimignano. Los falleros, además, fueron testigos de excepción de las 2 noches de baletos, donde las 8 riones que forman parte de la Targa Cecina, la festividad de esta localidad, ponían en escena las coreografías que habían preparado durante todo el año. Dangerous, pericoloso. Non si sa bene cosa volesse dire il re del pop con questa parola, titolo del suo album più famoso. Sí, la sua vita è stata piena di pericoli, incongruenze, follie, extravaganze, fruto de una situación de disagio. En las 2 jornadas dominicales en las que se celebraron los desfiles de carros y rionarios por las principales calles de esta localidad italiana, la delegación saguntina pudo desfilar junto a los máximos representantes de la Targa Cecina, su presidente Lido Franconi, la Miss Targa Serena Pannocchi y el Mister Targa Alessio Nicolai, así como con el alcalde de Sagunto, Alfredo Castelló. Tras las primeras vueltas, la comitiva saguntina se subió al palco de honor para poder disfrutar desde un lugar privilegiado del resto del acto. Después del desfile, los atletas de las diversas riones se prepararon para llevar a cabo la carrera conocida como Targa. Se trata de una carrera de 5 relevos, donde cada corredor tiene que cubrir un recorrido de 800 metros antes de darle testigo a su compañero. Este año, Rione Palazzi no pudo revalidar su título debido a la lesión de uno de sus mejores atletas.
por lo que se alzó como ganadora la Rione Casine, tanto a nivel infantil como absoluto. Attenzione, pericolo, ma ora Dangerous assume un altro significato, vuole essere un omaggio a tutto quello che di magico lui ha creato, la sua musica, il suo essere personaggio, le sue fantasie artistiche, le sue paure, il suo mondo, un omaggio a tutto quello che lo ha reso immortale. Per questo sul retro del carro è stata scritta la frase che era situata all'uscita di Neverland, magica residenza della sua solitudine. La última jornada festiva en Cecina finalizó sobre las 9 de la noche con la entrega de los premios del desfile realizado por la tarde. La Rione Stazione se alzó como la gran triunfadora de esta edición al llevarse los premios a la mejor carroza, mejor pintura, mejor desfile y mejor disfraz. Solo Rione Palacciaccio pudo arrebatarle uno de los premios, el de mejor coreografía. Chiudono questo giro di assestamento i rionali del Rione Marina. Sta rientrando anche la vettura ufficiale della targa Cecina, ufficiale ancora per poche ore perché proprio stanotte scadrà il termine in cui questa meravigliosa autovettura tornerà nelle mani della concessionaria Automatic, concessionaria unica per Audi e Volkswagen per Cecina. Questo meraviglioso esemplare di El programa de actos de la 48 edición de la Targa Cecina finalizó en la sede de esta entidad, donde se llevó a cabo una gran cena para todos los rionarios. En este acto estuvo presente tanto la delegación oficial saguntina como falleros anónimos que acudieron a esta localidad de la Toscana para disfrutar de sus fiestas junto a sus hermanos italianos. En total, casi un centenar de saguntinos acudieron a Cecina para disfrutar de la hospitalidad de los habitantes. De esta manera, Ángeles y Ana han vivido uno de sus últimos actos como falleras mayores, algo que demostraban las lágrimas que alguna de ellas derramó al despedirse de los hermanos de Cecina durante esta última cena oficial. La visita de los chechineses la devolverán el próximo mes de marzo, cuando una delegación italiana visite Sagunto para disfrutar de la Semana Fallera en el Camp de Morvedre.